Estás escuchando el episodio número 47 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si lo que buscas es un podcast que te platique la historia como si fuera un chismecito, estás en el lugar indicado. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Navarro, mexicano con mucho orgullo y sobre todo con el orgullo también de ser americano. ¿Cierto? Americano de los americanos de todos los países de América, no de los americanos que los norteamericanos pretenden cuando hablan de su país. Que se adjudicaron. Hoy vamos a conversar con ustedes sobre un tema que dentro de, digamos, es un sentimiento encontrado hablar sobre él porque vamos a hablar de un tema histórico. Sin embargo, con el dolor de hablar de un episodio que muchos mexicanos aún tenemos una herida abierta, varios mexicanos, el país tiene una herida abierta. Y sin embargo, si no es una herida abierta, tal vez estoy exagerando, pero cuando menos hay un dolor, una impotencia por saber que tuvimos una guerra que no pedimos y que sin embargo tuvimos que pelear contra un poderosísimo estado de nuestro vecino, quien debió ser nuestro gran vecino, aquel que ve a su país fronterizo como lo que es, como lo que debe ser, como un vecino con el que vas a lograr muchas cosas juntas. Un aliado también. Un aliado, exactamente, como un aliado. Como habrán detectado, vamos a hablar sobre la guerra México-Estados Unidos, que se libró en el siglo XIX. Para ello, para tal efecto, y con el gusto de mencionarlo, se encuentra a mi lado mi hija Rubí Navarro, quien me va a acompañar y quien va a hacer algunos comentarios acerca de esta, le iba a decir gesta, fue gesta para los dos, pero para uno fue una gesta de derrota y otro fue una gesta que le dio una victoria y que lo convirtió, gracias a esos estados que le arrebató a su vecino, México, lo convirtió en el país más poderoso del mundo. Probablemente alguien piense que estoy exagerando, pero no estoy exagerando en absolutamente nada. Los estados que nos arrebataron actualmente son más del 30% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Dos de ellos, California y Texas, le dan el mayor Producto Interno Bruto que cualquier otro estado. Tan solo California, casi 14%, le proporciona a Estados Unidos en riqueza. Ya había presentado y me retiré, perdón. Rubí. Hola, pequeña. Hola, papi. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ¿verdad? Que como siempre, obviamente esperamos que este podcast los encuentre bien, que estén teniendo un hermoso día. No sé por qué me estoy empezando como si fuera podcast motivacional. Qué bien, qué bien. Es mejor tener expresiones de ese tipo. Así es, pero gracias a todos los que hayan puesto este episodio. Seguramente, bueno, van a ser de varios países como siempre nos escuchan, pero a los mexicanos que nos estén escuchando, creo que este episodio pues les va a llegar bastante en su corazoncito patriota, porque pues definitivamente todos sabemos que nos quitaron mucho territorio y hasta ahorita pues nos sigue doliendo. Es terrible, ¿no? Entonces, pues nada, dejamos los saludos al final y pues
Yo creo que es hora de comenzar. Bueno, antes quisiera saludar a Iván Juárez, productor de Tipos Míticos y de El Bestiario del Conde, y bueno, productor de Círculo Rojo, que ya me estuvo haciendo algunas observaciones y algunos, muchas gracias, dándonos Iván. algunos Muchas tips, gracias, Iván. Que por cierto, yo pienso que con su ayuda vamos a poder hacer que la imagen ya no se vea al revés, porque ya me dijo, no manches, veo sus playeras y pues se leen al revés y los libros que ponen, y yo, por favor, ayúdame, Iván. Ayúdanos, maestro Iván. Así es. Entonces, pues además de que se están ahí cocinando algunas cosillas con él, ¿verdad? Entonces, esperan ahí cosas emocionantes. Y acuérdense, suscríbanse si no lo han hecho y dejar like, porque el like nos ayuda con los algoritmos, y también sus comentarios, aunque nomás pongan hola o lo que sea, el que haya actividad ahí en cada video nos ayuda a que YouTube pues los muestre a otras personas, ¿verdad? Entonces no olviden de dejarnos ahí su comentario. Aparte nos gusta saber de ustedes, ¿para qué mentimos? Nos gusta saber qué piensan. Y bueno, ahora sí, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Muy bien. México le había sido arrebatado el estado de Texas en 1834. Ese estado, pues, se habló mucho de que Santana se los había regalado. Digamos que en un momento de debilidad se lo hizo, es lo que quería deshacerse ya del tema, que inclusive ya lo hablamos, este tema, en la batalla del Álamo. Batalla del Álamo. Sin embargo, México, con sus diferentes presidentes, porque hubo una cantidad muy grande, aquí teníamos el problema de que había unas convulsiones constantemente, lo que fue los primeros 70 años del siglo XIX, fue terrible, constantemente teníamos desde guerras hasta golpes de estado, otros azonadas, que se le llamaban los azonadas, ¿no? Que de un día había un presidente, al otro día pues, ya lo habían tumbado. Entonces el país vivía en convulsión constantemente. Esto, díganlo o no, o quieran o no, los norteamericanos siempre lo cosecharon a su favor. Siempre para ellos fue una manera de someter y ver un país convulsionado y atacarlo o generarle un beneficio a otras personas que no tenían nada que ver, como en este caso Texas, ¿no? Exacto. Durante varios años los tejanos pretendieron que precisamente Texas se incorporara a los estados americanos, pero hubo presidentes que no querían, no lo quisieron hacer. Uno de ellos, Andrew Jackson, que curiosamente él había promovido o había apoyado que Texas se hiciera independiente, pero no quiso que se incorporara a los Estados Unidos. Él decía, no, espérate, no. Querían que fuera un país él solito. Sí, que se la rife solo, porque no, nos vamos a meter en un problema con México, que pues de por sí están muy enojados y muchos no reconocen esto. El otro presidente fue Martin Van Buren, que casi lo quería dejar por escrito para toda la eternidad, de que no incorporen Texas a los Estados Unidos. Los mexicanos están muy molestos y no quieren ni hablar del asunto, entonces no, ni para qué se metan. Vaya, cosa que era razonable, porque contra mucha información que hay, o bueno, más bien una información que a veces no se conoce, mejor lo voy a decir de esa manera, porque no es así una información obvia, ¿no? Ajá. Texas, a partir del momento que se declaró ya independiente, que firmó Antonio López de Santana el tratado de que ya eran independientes, uh-huh. Hubo por lo menos 5 ataques de algunos ejércitos de origen mexicano, más no del ejército mexicano, sino que personas que decían, oye, espérate, ¿cómo se van a quedar con Texas? Y los atacaban, 100 hombres, 140, era constante esos ataques, de que no los dejaban solos a los tejanos. Sí. Algunos de ellos, bueno, Mariano Arista, que después
participó como parte del ejército mexicano, pero de pronto él juntó un grupo de personas, de soldados, 140 fueron, y dijo, vamos a partirles el alma a estos güeyes. Vamos a complicarles la vida. Sí. Y si se puede independizarlo, volverlo a tomar, pero ya era muy difícil, ya estaba muy lleno de pobladores tejanos, y había otra, le llamaban territorio en disputa, Ajá. que era que para México el río Nueces era la frontera de Texas, y para los tejanos decían que el río Bravo. Entonces es una brecha de varios kilómetros, de cientos de kilómetros de diferencia. Ah, mira tú. Pero como los norteamericanos, los tejanos lo leyeron de una manera, o lo dieron a entender de una manera, y en México era otra. No. La frontera es en el río Nueces. No le hagamos a loquito, ¿no? No traten de aprovecharse de la circunstancia. Claro. Pero en 1845, en diciembre de 1845, en ese momento estaba de presidente de los Estados Unidos James K. Polk. James K. Polk era un expansionista, era un declaradísimo seguidor fiel de la doctrina Monroe, que era el destino manifiesto, donde América para los americanos, que no dejaba menor duda de que nosotros en alguna ocasión nos quedaremos con toda América y nosotros seremos su capital y sus amos. Ah, la madre. De hecho, hay una figura por ahí que inclusive la tengo en un libro, pero no tiene que ver con eso. Ajá. Donde se ve como una dama volando, y se ven unos colonos caminando. Está en un libro que tengo ahí. Lástima, se me olvidó acercarlo. Este libro se llama Armas, Gérmenes y Acero, y no tiene que ver con el tema. Este tema tiene que ver por qué Asia y Europa se apoderaron de América y no viceversa. Pero esa dama, digamos que parece como un ángel, pero no es un ángel, es la libertad. O sea, para los norteamericanos, su función, su misión era llevar la libertad y llevar a la raza blanca como aquella que debía apoderarse de todos los países y estados que estuvieran cerca, y los cuales tendrían que servir a la raza blanca porque era la raza superior. Ah, claro. Algo muy... que un rato más les comento algunas cosas que surgieron luego por ahí, que algunas me dio hasta tristeza, ¿no? Esas cosas son ya muy escuchadas en muchos momentos de la historia. Es correcto. Ay. Es correcto. Declaran la anexión de Texas hacia Estados Unidos, y no, pues en ese momento Juan Nepomuceno Almonte, que era hijo ilegítimo, no sé cómo llamarlo, o escondiditas, Bastardón. de José María Morelos y Pavón. Y él manifestó de una manera, él siempre estuvo presente en algunos gobiernos, inclusive desapareció parte de la osamenta de Morelos, y dicen que él fue el que se la llevó. Bueno, para quienes sean de otros países y no sepan quién es José María Morelos, es de nuestros héroes de la patria, de la independencia de México, y pues resulta que era sacerdote, ¿verdad? Sí, bueno, yo no lo pondría entre paréntesis, como dice Rui, porque en realidad a pesar de ser un sacerdote, él era un estratega genial, ¿eh? Sí, eso es cierto. Incluso que decían que Napoleón... Y fíjate que verifiqué y sí es cierto. Sí. Que Napoleón dijo que con algunos Morelos iba a conquistar el mundo, pero Napoleón de varios generales de diferentes partes del mundo hablaba muy bien de ellos. O sea, no era exclusivo de discriminaba. Morelos. Ok. Pues bueno, es de nuestros héroes de la independencia, entonces... Por eso, para poner en contexto, pues que este es su hijo, y por eso es medio poquito, digamos, escandaloso que sea su hijo, porque era sacerdote. Era sacerdote, como Hidalgo también los tenía, que es el llamado padre de la patria, y que una vez conversamos con nuestros amigos herejes sobre ese tema, que por cierto duramos buen rato, y pues no los dejé hablar. Ya no llaman ni cómo quitarme el micrófono. Amigos herejes, muchas gracias porque me dejaron el micrófono, se portaron muy caballerosos.
Sí, vayan a ver ese episodio, está chido, Sí. está interesante. Está interesante. Y desvelamos algunos lados oscuros Sí. de Miguel Hidalgo y... Yo no quería, pero pues igual ahí, algunos de los compañeros, quienes, Ale, Bobby Ale, y Bobby Vasco. y Vasco, un amigo argentino que pues es el que más le rascaba, tal vez por ser de otra nación, como que más le buscaba, más le rascaba, ¿no? Sí, pero de eso se todos- trataba. Todos salían, Bobby sabe mucho del tema, Ale, o sea, geniales, o sea, realmente me dieron por mi lado, me dieron que yo hablara, que yo platicara, y me lo permitieron, porque pudieron en cualquier momento ellos participar, y como que dijeron, que se dé vuelo este muchachón. Muchas gracias, muchachos. Muy bien. Entonces, José María Iglesias, que era en ese momento, él era el presidente de la Cámara de Diputados, dice, oye, ¿sabe qué? Esto es un despojo, esto todavía ni siquiera solucionamos el tema del territorio en disputa, y resulta que ya les dijeron hasta dónde llegaba su territorio. O sea, esto es una burla, esto es algo verdaderamente, es una afrenta, entre otras palabras, de todo tipo, ¿no? Pero como que el presidente Polk, así como que le entraba por un lado y le salía a otro. Era un tipo, como les digo, expansionista, y él sentía que era un deber, o sea, viendo el lado legítimo de la personalidad, porque era un tipo trabajadorcísimo. James K. Polk era un trabajadorcísimo, un tipo que de las 5 de la mañana empezaba a trabajar, se dormía a las 12 de la noche, 1 de la mañana, era bien chambeador, y era un presidente que buscaba lo mejor para su nación, pero no dejaba de ser supremacista blanco y tipo que creía que era el deber de los Estados Unidos apoderarse de territorios y someter a aquellos que no creen en su superioridad. O sea, y él lo pensaba legítimamente. Agradable sujeto. Entonces, llegó un momento que los mexicanos dijeron, oye, no, ¿sabes qué? Esto tenemos que, como dicen, reaccionar. Y fue así rapidito. Mariano Arista, inclusive en algunas calles de las grandes ciudades de México, hay esa calle Arista, es por el general Mariano Arista. El general Mariano Arista, por casi de su propia iniciativa, aunque llevaba la autorización del presidente, que en ese tiempo era José Juan, bueno, ahorita se los Herrera, José Juan Herrera. Ok. Oye, ¿sabes qué? Voy a atacar a estos cuates. Échale, cabrón. Siempre la dificultad de los mexicanos era los recursos. No había muchos recursos porque siempre habían acabado de pasar de una lucha, de algún conflicto. Entonces siempre estaban en crisis económica, siempre. Pero siempre lograban tener soldados valerosos. Eso siempre me sorprendió en toda la historia de México. Siempre lograban, casi les decían, vas a ser soldado, pero vas a estar en las peores condiciones, vas a caminar un chorro, casi no vas a tener... Y vas a morir. Y vas a morir, no vas a tener balas, vas a tener que enfrentarte a 10 a 1, y ahí estaban. O sea, el valor era lo que tenían de excesivo estos soldados, ¿no? Yo creo que hay una frase muy poderosa que es la que hace que se avienten los mexicanos a hacer cosas, pues... ¿De ese tamaño? Sí. ¿Cuál es? Pues chingue su madre. Chingue su madre, pues vamos, que okay. Sea lo que Diosito quiera. Sí, sea lo que quiera, partir la marcha, pinches güeros, ya no cayeron godornices, cabrón. Entonces, bueno, llegaron a los soldados del general Arista, llegan al río Bravo y lo cruzan. Entonces ellos dicen, no, estamos en el territorio en disputa, pero ya se había venido con el ejército norteamericano, estaba en el río Bravo. O sea, cruzaron el río Nueces y se llegaron hasta la frontera, llegaron hasta el río Bravo como diciendo, estamos en nuestro territorio. Espérate, güey, este es un territorio en disputa. O sea, ¿quién te dijo que ahora lo cruzaste todo, te valió? Y
como nación, o sea, acabas de incorporarse a un estado y ya te estás metiendo tú como nación a atacarnos. Para ese, digamos, a ver, ve y ayuda a los tejanos, de momento eso era. Sí. El presidente Polk mandó al general Zachary Taylor. Zachary Taylor a la fecha es un héroe nacional e inclusive llegó a ser presidente de los Estados Unidos. A la madre, órale. Y Zachary Taylor era muy criticado porque era como un rancherote, ¿no? Vamos por teles, pero era muy listo en la guerra y era muy valiente. Lleva a su grupo de soldados y hay un par de batallas cruzando el río Bravo. Antes de llegar al río Bravo, una fue en Las Palmas, se llamaba, uno era Las Palmas, que tiene otra frase previa, es, ¿cómo se llama? Resaca de Las Palmas, te iba a decir, como lo que a veces dicen cuando nosotros decimos, anda bien crudo, resaca de Las Palmas, y se genera una batalla que desgraciadamente los mexicanos se pudieron haber batido, pero empezaron a cruzar el río con su uniforme, su rifle, se empezaron a ahogar y hubo muchos muertos. Ya para ese entonces, ya los norteamericanos estaban en Matamoros, ya estaban en territorio mexicano. Avisa a Zachary Taylor de que había sucedido ese acontecimiento y no, hombre, para Polk fue, ay, cañón, que a toda madre. Le manda al Congreso y le dice, ¿saben qué? Tenemos que declarar la guerra a México, nos atacaron. Hijo de... Nos atacaron. Para eso, para México era ¿cómo se puede decir? Era como una escaramuza. Era, a ver, vamos a decirles, okay. Sí, ¿dónde van? Pero para Estados Unidos era ya la guerra, que era algo que se venía olfateando, porque los dos países, Estados Unidos siempre vio como el lobo cuando ve a Caperucita, en la misma sí, claro. Territorios mexicanos que ya les había puesto el ojo, pero ¿desde cuándo? Y que decían ellos que ellos tenían que tenerlo, que los mexicanos ni sabían ni administrarlo, no lo sabían, no tenían con qué defenderlo, y era cierto, pero es que les importa. Exacto. ¿Qué les importaba? ¿Por qué? Sí. Porque eran terrenos, la parte más poblada del país, como siempre, es la parte del centro. Y hacia el sur, pues ya había varios países donde México, inclusive algunos países de Centroamérica, habían sido parte del Imperio Mexicano y se habían separado. Pero hacia el norte había muchísimo territorio que estaba muy dispersa la población y apenas estaba digamos, repoblándose. No repoblándose, porque repoblándose es cuando estaba poblado poblándose más bien. Y claro, había peleas continuamente, pero con los indígenas. ¿Verdad? Que comanches, apaches, los Pueblo, los Tae, los navajos. Siempre había pelea contra ellos y ellos odiaban a los mexicanos. Y había incursiones constantemente. Desde el tiempo de la llegada de los españoles ya estaban en guerra. O sea, ya estaban en conflicto, digamos. Sí. Se instalaba una misión me refiero pues como a un lugar donde había algunos monjes, y donde se recibían personas que iban de paso y que ahí dormían y les daban comida. De comer, se les daba de beber, sí. Y al mismo tiempo de ahí salían para otros pueblos para generar trabajo, generar darles talleres para que supieran sobrevivir, crear alguna pequeña empresa o pudieran ser trabajadores de gran capacidad que se incorporarían luego hacia grandes empresarios, que siempre es lo que ha sucedido, ¿no? Tipos que son muy listos, generan mucha riqueza, pero tienen sus trabajadores desde el que nomás barre hasta el que tiene una gran capacidad para hacer algunas cosas. Y este era el objetivo, crear como talleres y ayudarlos. Bueno, pues entonces estaban en disputa, ¿no? Para eso ya Zachary Taylor empieza ya una pelea en forma y le llega a México la declaratoria de guerra. México la hizo después porque le llegó, pues que no estamos en que
que estamos en guerra, pues nosotros también. Pero o sea, Avisen. México no pensó en estar en disputa, pero digo, pero no podemos ser otra. Si nos están declarando la guerra, no podemos decirles, no se crean, ¿no? Pues ya entramos, ya estamos en esto. Y no se puede, o sea, pregunta estúpida, no se puede así como de que, pues él me lo mandó, pero yo no estoy de acuerdo. Y hazlo No, como quieras. Una declaración de guerra en esos tiempos no la puedes rechazar. Porque estás o te sometes, o sea, puedes decir, ok, pásale y somos tuyos. O le entras. O sea, no hay manera. Pues, no hay, o sea, si tú no declaras la guerra, estás declarando que eres incompetente para luchar y que te sometes a todos los lineamientos que te dé el país que te declaró la guerra. Órale. O decirle, ok, ¿qué quieres para que no haya guerra? ¿Qué quieres para que no haya guerra? Para esto, Chetos. los mexicanos jamás querían ceder territorio. Esto que quede claro, porque a veces como que quedaba así como que, va territorio, como si estuviéramos a lo pendejo el territorio y se los aventáramos, ¿no? Y sí, somos un país muy, muy grande, pero pues es nuestro. Pues es nuestro, y se peleaba. O sea, Sí. no era algo que pues ya no lo quitaron ni modo, ¿no? Como les digo, en el episodio de Texas, seguía habiendo, o sea, fíjense, no eran ni soldados, no eran del ejército nacional, sino que era un grupo que decían, oye, ¿por qué fregados? Pues, ¿qué les parece si nos juntamos y vamos y les damos una buena asustada? ¿Cómo ven? Pues vamos. Así era, o sea. Pues chingue su madre. Chingue su madre, ¿por qué? Pinches gringos, ¿qué les pasa, güey? Que compren su propio terreno. Bueno, y vaya, este es un momento para mencionar que los Estados Unidos quisieron apoderarse de gran parte del territorio de Canadá, ¿eh? Como con Canadá no pudieron y hubo y Canadá era, digamos, defendido o tenía una gran alianza con Francia y con Inglaterra, pues Sí. se la pensaron. Entonces dijeron, pues acá abajo con los mexicanos, ¿o qué? Pues, ¿ellos quién nos puede defender? Así, literalmente, desgraciadamente, ¿no? Y aparte, los territorios de Canadá no tenían la capacidad de generar riqueza como los territorios mexicanos. No, pues bien frío. Sí, en realidad. Muy bien. Manda el general, el presidente Polk y cierran el Golfo de México. Bueno, no fuera del Golfo de México, sino pegado a las costas mexicanas. Se genera como un bloqueo naval con el objeto de provocar que no llegara ayuda a México y ahogar a los mexicanos. Ahogarlos me refiero en el término O sea, de que no llegan recursos. no pues, llegan recursos, no llegan municiones, llegan comida, etcétera, etcétera. Sí. Y en ese tiempo estaba el general Santa Anna, pues estaba exiliado, estaba en Cuba. Y le hace una propuesta, o sea, al general Santana también le gustaban los madrazos, le gustaba también, o sea, el único presidente. Su falta de pierna ¿Era si era pierna o brazo? Las dos cosas. Ah. Un brazo estaba como tullido y le faltaba una pierna. Ay, chechito. O sea, luego platicamos una historia del mejor marino que ha existido en toda la humanidad. Qué Era chido. un español que le decían el medio hombre, le faltaba un ojo, un brazo y una pierna, en diferentes peleas. No manches. Hizo ver su suerte a los norteamericanos, a los ingleses, lo odiaban a morir, o sea. Wow. Bueno, luego platicamos una historia que podemos en algún ¿Video corto? un video corto. Va. Muy bien. Olió la sangre, dijo, ay, pues yo quiero meterme a... Quiero putazos. Quiero putazos. y le dice, o sea, es uno de las aspectos de Santana que me han llamado la atención porque el tipo no le sacaba. Le sacaba cuando estaba él solo, entonces decía, no, espérate. Pero él es el único presidente que se batía en batalla. O sea, que iba presencialmente al madrazo. Presencialmente a partirse la madre, o sea, el único. Y muchísimas veces, o sea, yo creo que perdió la cuenta.
El otro que me dice, ay, Porfirio Díaz. No, pero Porfirio Díaz ya cuando era presidente, pues ya no fue partidista. Pero Porfirio Díaz también era de los que de sangre caliente, le encantaba de corazón que hubiera madrazos. El madrazo. ¿Sí les platicamos? Sí. Que venció 22 veces a los franceses. ¿Porfirio Díaz? Porfirio Díaz. Los venció 22 veces nada más. Huele. Bueno, era un tipo respetadísimo entre los franceses. Respetadísimo. Cosa que no sabían hacer los norteamericanos de que debes de, ¿cómo te digo? Sí hay una batalla entre nosotros, pero debes de reconocer cuando tu enemigo es capaz y es valiente. Eso hay que reconocerlo siempre. Pero bueno, sí. Ese es otro aspecto, ¿no? Muy bien. Entonces le dice al presidente Polk, oye, pues ¿sabes qué? Si quieres yo voy a platicar con el presidente Herrera y pues con los mexicanos para ver qué arreglamos. ¿Qué arreglamos? Pero para Santana era, me voy a ir a batir contra ustedes a chingadazos. Ese va a ser el arreglo. Y para Polk pensaba que Santana les iba a decir, ¿saben qué? Vamos vendiéndole los territorios de California, Nuevo México, Arizona, Texas. No, bueno, Texas todavía no. Vamos vendiéndoselo, pues al cabo ellos van. O sea, Polk siempre, esa parte siempre la tenía en la mente. No, pues hay que comprarles eso, pues al cabo ni lo utilizan, nosotros nos sirve más, somos más buena onda, la chingada. Más chingones. Y que se incorpora a la guerra, cabrón. Dice, no manches. Y aparte llega un tipo, John Longfield, llega como emisario con el general Herrera, con el presidente Herrera, y llega por Veracruz, y le dicen al presidente Herrera, pues viene el embajador, ¿verdad? Sinfield. ¿Qué quiere? No, pues que vengan a ver los tratos para la venta de California, Nuevo México. ¿Cómo? ¿Cuáles? Sí, pues que viene para ver a qué términos llegan. Dile que te largue la chica. Lo corre. Entonces ya Polk dijo, se van a... ¿Qué pasó? Cuando se dio cuenta, pues sí, que ya estaba Santana también incorporado a la guerra. Entonces vio que, y que no, mira, nada, cabrón. Entonces ya era prácticamente un estado de guerra declaradísimo. Ya el general Zachary Taylor llega hacia Monterrey. Llega a Monterrey y se genera una lucha donde hasta la población de Monterrey se incorpora. Órale. En el Cerro del Obispo le están partiendo media madre a los norteamericanos. Fue una lucha muy complicada, muy pesada, y se estuvo luchando calle por calle, casa por casa. O sea, ¿En Monterrey? En Monterrey. Los regiomontanos se defendieron, pero muy bien. Justo estaba escuchando un podcast de 2 chavos de Monterrey y estaban diciendo, no sé si alguna vez pasó aquí alguna batalla o alguna lucha aquí en Monterrey, y los dos se quedaron, no, pues no sé. Yo también me quedé pensando, pues no sé, yo tampoco, pero pues ellos viven ahí, ¿verdad? En 1846, una de las ciudades que se llaman heroica, ciudad heroica, es Monterrey. Una de ellas. Órale. Hay otras que son 3 veces heroica, como Veracruz, ¿no? Que era un punto donde querían. Muy bien. Se arma esa lucha muy cruenta, pero en esa lucha en esa guerra, en esa batalla, había algo característico. En 1845, en Irlanda, hubo una gran hambruna y los ingleses se apoderan, se quedan con Irlanda. Y muchos, pasando hambre, se van hacia los Estados Unidos porque estaba habiendo, había hambruna, había una lucha intestina muy excesiva y había mucha muerte, y llegan y el primer trabajo que encuentran es hacerse soldados, porque estaban entrando a la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, digo, al país, a México, entonces pues les dan chamba de eso. Pero a pesar de ser rubios y pelirrojos, todo eso, como eran católicos, eran desdeñados por decir una, los trataban muy mal. Discriminados. Uh-huh. Los trataban muy mal. Cuando van a pasar antes de que lleguen hacia Monterrey,
Bueno, los norteamericanos tenían ¿cómo se dice? Tenían una gran ventaja, tener mucha artillería, y tenían un general que era el jefe de todos los artilleros del ejército de los Estados Unidos, que se llamaba Samuel. Bueno, ese general era muy innovador y había creado un sistema para colocar la artillería, como hagan de cuenta, como los pits de la Fórmula 1, que llega el coche y cuando llegan, pum, pum, le están cambiando las llantas, le están poniendo combustible, le están reviendo. ¡Vámonos! Fuga. Así. Entonces los traía en carretas. Entonces, así, había un desplazamiento o sea, no luchaba como lo hacían clásicamente, que ahí traían jalando con carreta o jalando con caballos las baterías, y luego mientras se acomodaban, hay que recorrerse más para que ya, sino que lo hacía con carretas, entonces, pero rapidito. Órale. Entonces, este general, en la batalla precisamente de La Palma, sufre una herida de las dos muslos, y duró agonizando 3 días. Fue terrible, o sea, pero era parte de la guerra. Inclusive en esa batalla antes de cruzar, cuando acaban de cruzar el río Bravo, estaba uno que fue presidente de los Estados Unidos. Fue no muy poco ahorita. Bueno, ahorita se me viene. Este general era de carrera, era en el tiempo que ya estaba la academia de West Point, que lanzaba no soldados. Cuando tú vienes de una academia militar, ya llegas con un puesto, no con un puesto, pero ya llegas con un grado militar. Sí, ok. Entonces, Ulysses Grant llega y estaba horrorizado de la guerra, cabrón. Decía que no sé por qué me metí. Literalmente le mandaba una carta y dijo, no sé por qué me metí en esto. Y llegó momentos donde se quebró, que el que el general Zachary Taylor lo puso a ¿cómo se dice? A ser el encargado de las mulas. Era como algo humillante para un tipo de altísimo. Pero era por quejumbroso, como. ¿Por quejumbroso? ¿Sabes qué? O no. Te vas a encargar de las mulas, cabrón, porque no te pase nada. Entonces tenía que coordinar cuántas, cómo, dónde y hacia qué partes. Y lo hizo bien. Ulysses Grant era un tipo listo. Le digo que fue hasta presidente de los Estados Unidos. La guerra con Estados Unidos creó muchos héroes. 3 de ellos fueron presidentes de los Estados Unidos. Porque contra lo que se ha dejado de saber, esta guerra para los Estados Unidos los hacía sentirse muy heroicos. Sentían que esta guerra los estaba reivindicando como una raza superior y era algo superheroico. Todo lo que venía de la guerra con Estados Unidos, venía en los periódicos, se consumía pero rapidito. A ver, ¿ahora qué pasó? Y así son diarios se echan flores de más. Y este general que les digo que creó este sistema del acomodo inmediato y de la posición correcta de las baterías de guerra, de los cañones, Samuel Ringgold. Ok. Samuel Ringgold, le crearon como 3 canciones donde hablaba sobre bueno, era un soldado, peleó, lo hizo bien, pero en ese tiempo en Estados Unidos ya se creaban pianos ya a cantidades industriales, ya era un momento, como estábamos en pleno periodo de la revolución industrial, ya muchas cosas ya se creaban en serie. Entonces mucha gente, muchas familias empezaban a tener sus propios pianos, y entonces eso ¿qué generaba? Generaba que creara una industria de partituras, generaba una industria de canciones populares. Okay. Y una de ellas era sobre Samuel Ringgold, de la manera que murió como casi un mártir, de la tristeza porque el ejército perdió uno de sus grandes generales. Y cuando terminó la guerra de Monterrey, de hecho estábamos en ese episodio, estaba la guerra, se rinden, se termina de rendir. Le estaba platicando, perdón. En esta guerra de Monterrey se incorporaron esos 80, de primero fueron 80 soldados de origen irlandés
que se metieron al ejército mexicano porque, primero, se vieron reflejados ellos de cómo llegó Inglaterra, los agandalló. Sí, exactamente. Porque dijeron, Inglaterra duró. Te entiendo, hermano. Sí, literalmente, ¿sabes qué? Yo sé cómo es esto. Pero de eso, a meterte del lado contrario sin saber qué va a pasar, porque este es un ejército poderoso y el otro, quién sabe qué. Sí, realmente es algo muy loable. Sí. El mero líder de ellos era el general John Riley. John Riley primero tiene 250 hombres y después se incorporaron otros. Llegaron a haber 800 soldados de origen irlandés que crearon el batallón de San Patricio. En México y en varias, inclusive en nuestra ciudad, que es una ciudad de tamaño medio, existe una calle que se llama Batallón de San Patricio. Sí, así es. Porque si hay algo que los historiadores discrepan, hay discrepancia entre mexicanos y norteamericanos, es que para los norteamericanos los irlandeses eran unos traidores y para México son unos héroes. Claro. Porque pudieron estar del lado de los ganadores y ellos se partieron y vivieron las condiciones que vivieron los mexicanos. Porque se habían incorporado, porque sintieron, sabían lo que es que te quieren arrebatar tu territorio, como les pasó a ellos con los ingleses. Uh-huh. Segundo, vieron que era una guerra injusta, que ni siquiera, que era un pretexto vano, estúpido para robar, para meterte. Y tercero, eran católicos, igual que ellos. Cierto. Y ellos crearon el batallón de San Patricio, su frase era Irlanda por siempre. Una frase muy simple, pero hablaba de que Irlanda siempre estará con nosotros y siempre estará con ustedes. Y no solo eso, sino que hubo un grupo que después les escribiré el batallón de San Patricio y un batallón de alemanes, así como de unos españoles que se llamaban los piquetes de Tlalpan. Oye, medio broma, pero los piqueteros de Tlalpan. Eran de otra nacionalidad que lucharon con un país como un acto de liberación. No fue como, por ejemplo, Lafayette, que luchó como francés al lado de los Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba independizando. Acá era una nación que estaba defendiendo su territorio de un robo. Era un robo. En la batalla de Monterrey murieron, los encargados de las baterías eran precisamente los irlandeses. Pero había muchísimos soldados norteamericanos y los mexicanos, como les pasaba en muchas ocasiones, llegaba el momento que se acababan su parque, se acababan sus municiones y ya no tenían ni mucho que comer ni mucho que beber. Y fue una batalla, estos chavos, lástima que no se hubieran dado cuenta, pero fue una batalla muy heroica. Un soldado norteamericano, un soldado raso, dentro de sus cartas que envía, manifiesta que unas personas unas señoras estaban entre los disparos dándoles agua tanto a soldados norteamericanos como a soldados heridos mexicanos, a los dos. O sea, no importaba que fueran norteamericanos, sino que estaban heridos y muchas de ellas ahí quedaban en fuego cruzado. Porque por caridad, por bondad, se metían a la batalla y trataban de jalar a un soldado americano, un mexicano, porque estaban heridos y te necesitaban algo. Entonces este soldado manifiesta, no tenía él no tenía ningún grado, era un soldado raso. Uh-huh. Manifiesta que no podía luchar porque se sentía que se ahogaba de los sollozos de ver esas escenas. De ver esas escenas que personas que decían, ¿sabes qué? Estos muchachos necesitan ser auxiliados. Que iban a morir algunas, murieron muchas personas auxiliando. Fue una batalla heroica. Wow, no manches. Cuando se termina la batalla, el general, no se ha terminado, y el general Pedro Ampudia, que era el que estaba encargado de los soldados mexicanos y de los del batallón de San Patricio, se rinde ante Zachary Taylor, pero le dice, oye, ¿sabes qué? Déjanos retirarnos, cabrón. O sea, ya ganaste la guerra, ya ganaste la plaza, como se dice comúnmente, ya ganaste la plaza, sí, pero déjanos retirar con honor y pues aquí te dejamos, firmamos nuestra rendición.
Y eso se hizo, y Zachary Taylor los dejó partir. Ey. Le dan la información al presidente Polk, y se da una encabronada, dice, ¿por qué los dejaste ir, cabrón? Hijo de... Güey, o sea, ya se habían rendido, ya la plaza era nuestra, pero ¿para qué los dejaba así? Se enojó tanto que dijo, no, necesito a alguien más que sepa de estos pedos. Entonces deja a Zachary Taylor porque no era un tonto y porque el tipo está comiendo pastos en la partida, o sea, era de esos soldados, ¿no? Sí. Que ellos su alimento es la batalla, cabrón. Y manda a un general muy, muy listo que se llamaba Winfield Scott. Uh-huh. Winfield Scott llegó por Veracruz. Pero, como no se podía avanzar por Matamoros hacia México, tanto el general Zachary Taylor, el general Zachary Taylor, así como un general que se llamaba Matthew Perry, el nombre como el artista sí. de Friends. Me suena, sí. Matthew Perry, atacan por Tabasco y son rechazados varias veces. Se habla de 4, 5 y hasta algunos historiadores hablan de 6 veces, de que hasta la misma población, imagínense, señoras nahualúas ahí con piedras, disparos, y no podían tomar Tabasco. Wow. Inclusive un gobernador que se llamaba Juan Bautista llega a una ciudad que así se llamaba Juan Bautista, no creo que haya sido Juan Bautista es un nombre muy común de santo. Sí. Entonces, y que le dijeron, ¿sabe qué? El comodoro Perry dice que se rindan. Díganle al comodoro Matthew Perry, que cuando pase sobre mi cuerpo muerto, ya es porque ya me rendí. Entonces, pero por el norte, ya Santana lleva con un ejército nutrido. Iban por lo menos unos 8,000 soldados. Ok. Pero hizo una caminata enorme, cabrón, una caminata para tal efecto, en ese tiempo todo estaba José Joaquín Herrera y le dice, ¿sabes qué? Necesito que conformes un ejército que lo lleves hasta el norte a atacar a los gringos antes de que sigan hacia el sur pero no tenemos dinero. ¿Cómo ves? Pero sabían, o sea, podían odiar a Santana, pero sabían que el tipo tenía una labia, como decimos aquí en México, sí. Tenía una gran capacidad oratoria, era capaz de inflamar los corazones de aquellos que querían combatir, uh-huh. Y les hacía, y como lo hacía con el ejemplo, él iba en primera línea, decían, vamos a partirnos la madre y le vamos a dar, vamos a llevar nuestro corazón, vamos a llevarles la muerte a estos invasores. Vamos ya, general, ya estuviéramos ahí. O sea, un tipo que realmente sabía impulsar, ¿no? Tenía una gran capacidad de oratoria, una gran capacidad de... Yo creo que eso es muy importante en un general, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, lo mandaban al exilio y luego le hablaban, cabrón. Oye, ven, cabrón. Oye. Te olvidaron unas botas, no te creas, güey, agarra el ejército otra vez. Es algo incomprensible, bueno, para muchas personas. A ver, ¿qué no lo habían mandado al exilio? Sí, y le volvieron a dar, o sea, perdió Texas. Oye, entonces volvió a pelear contra los norteamericanos 10 años después, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Muy bien. Yo no comprendía muchas de esas cosas hasta que me tuve que meter en la vida, digamos, en la profundidad de lo que él pensaba como mexicano y como soldado, ajá, y como presidente. Y eso es a través de un libro que mi señora madre me hizo favor de regalar hace unos 20 años. Se llama El seductor de la patria, de Enrique Serna. Aquí te das cuenta cómo pensaba él. Él sentía que era un individuo destinado. Y sentía que no lo iban a matar fácilmente. O sea, de alguna manera sentía como... Y sentía que estaba destinado, que como que Dios lo mandó a seguir las riendas a llevar las riendas de la patria. Entre otras cosas. ¿Esta frase era de él? Sí. Dice, por Dios. Bueno. Es que me llamó la atención. Decía, ¿vender yo la mitad de México?
por Dios, ¿cuándo aprenderán los mexicanitos que si este barco se hundió, no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros? O sea, no fue mi decisión, básicamente, O sea, ¿no? él básicamente decía, no, nomás es culpa mía. Ujú. Pues yo era el capitán, pero traía un puño de marineros. Y es más, los marineros eran los mexicanos. Esto sí es cierto, porque muchos de los problemas de México en esos años era la división de unos ciudadanos que querían su propia conveniencia y que eran indiferentes a lo que le pasaba al país. Bueno, ahorita vamos a ver algo de eso en este momento. Va hacia el norte, en San Luis Potosí, hay una zona que se llama La Angostura, donde Zachary Taylor decide que en ese punto va a recibir a los mexicanos. Una cosa también que les llamaba la atención, que decían, bueno, hizo miles de kilómetros caminando los soldados, imagínense, 2,000 kilómetros caminando con sus mochilas, su rifle, zapatos que no les ayudaban a caminar, pues en ese tiempo no había... Las botas no eran para caminar. Pero sin embargo lo seguían. Y también y decían, ¿por qué no se va por el mar? Y de ahí se cruza, por decirlo, en línea recta. Pero Santana sabía, y lo hacía, que al ir ese grupo de soldados podía llegar a varios pueblos y decir, incorpórense, vénganse, vamos a la guerra, vamos a luchar, porque como en ese tiempo, pues no crean que todas las noticias llegaban de inmediato. No. O sea, muchas llegaban de oídas, muchas como chisme. Oye, que los gringos, hay una ciudad que es nuestra, Monterrey, que llegaron y mataron mucha gente. ¿Cómo? Me chingues, Juan Domínguez. Entonces él los lleva. Hay un término que se utiliza aquí en México, que si tú, por ejemplo, le dices a alguien, oye, préstame 1,000 pesos. Préstamos de Santana. Préstamos de Santana significa nunca me lo vas a pagar. Ok. ¿Por qué? Porque Santana, así como iba caminando a muchos estados y ciudades, inclusive aquí en nuestra ciudad hay un acta de cabildo donde se le dio una parte al general Santana. ¿Ah, sí? Por la guerra, sí. ¿Pasó por aquí? No pasó por aquí, él mandaba a sus llamémosle emisarios, ajá. Y decía, ¿sabes qué? El general Santana necesita tanta lana. No la tenemos. ¿Cuánto tienes? Tanto. Ok, dásela. Jamás la devolvió. Era un préstamo. Es para que se lo preste al general Santana para la guerra. Jamás lo devolvió. Pero Jamás. pues al mismo tiempo dices, ¿por qué él lo tiene que devolver? Exacto. Pero entonces, por eso decía, préstamos de Santana. O sea, te van a pedir su prestado, pero nunca te lo van a devolver. Cuando iba el general Santana, dejó a Gómez Farías porque él ya había sido nombrado presidente. O sea, vean, llega a México y se convierte en presidente casi automático. Ya José Joaquín Herrera lo aventaron fuchi. Y el Congreso le dijo, o sea, por si las yule, si vas a luchar, pero no puedes en tu nombre dar un digamos, un dictamen, un edicto o un documento donde tú expreses que tal territorio va a ser del enemigo. Ok. O sea, esto fue como, no, güey, no nos va a hacer lo que hiciste con Texas, güey, que te cagaste, perdón por la expresión, y, ay, sí, les dejo, no tienes tú por qué dar nada. Por eso era una de las razones, porque seguían atacando, porque decían, espérense, pues lo puso Santana, ¿qué? Nosotros no lo reconocemos. Y acá le estaban... prácticamente, tú eres el presidente de la República, pero no vamos a reconocer lo que tú digas porque no estamos de acuerdo. Esto solamente que el Congreso mexicano, los diputados y senadores estén de acuerdo. Sí, exacto. Entonces, pues sí, fue una manera de amarrarle las manos por si algo sucedía. Que de todos modos, si lo llegara a hacer, pues los gringos dirían, él dijo. Pasó algo de eso, exactamente. Ahorita, bueno, no les voy a alcanzar a platicar eso porque eso fue en California. Llega el general Santana a La Angostura, que era en San Luis Potosí, y era como una especie de estrechos
que son derivados geológicamente del escurrimiento. Ujú. Entonces, y ahí el general Zachary Taylor decide presentar la guerra, y Ujú. se arma, y fue una gran batalla que Santana ganó, pero al siguiente día ya no había mexicanos, se habían devuelto a México. Cuando uno de los generales, uno de los miembros del ejército de Estados Unidos dijo al general Zachary Taylor, no viene el nombre, nomás dice la expresión, Ajá. que uno de ellos le dijo: general, estamos perdidos. Y Estamos perdidas. Perdidas. Ay, estúpida. que Zachary Taylor dijo: Estamos sí, perdidos. estamos perdidos. Se hizo en la noche, y al siguiente día el general Zachary Taylor sabía que iba a una lucha que no iba a ganar. Ajá. Y ya no había soldados mexicanos. Los regresó Santana. Fue siempre cabrón, ¿por qué? Bueno, muy bien. La explicación es por dos cosas. Una es que en el momento que no estaba el general Santana, que era el presidente ya, se generó una rebelión que se llamaba la rebelión de los polcos. Se llamaba polcos porque había muchas personas de gran riqueza Ujú. que no estaban de acuerdo en estar en lucha, y que empezaron a hacerle la vida jodida al al presidente interino Valentín Gómez Farías, Ah, sí. y que estaban a punto de tomar el poder. Entonces Santana, primero, ya no tenía parque, ya no tenía pertrechos, Ajá. ya no tenía municiones, y además ya no tenía con qué darles de comer a los soldados. Pequeños problemas. Y se llevó con él también al batallón de San Patricio. Vámonos, se regresan. Entonces se salvaron por una pizca los norteamericanos. Ujú. Fue cuando Zachary Taylor lo mandaron hacia el Golfo de México para llegar por Tabasco. Y junto con el general que les decía Matthew Perry, doblegaron, porque perdieron 6 batallas continuas ahí. Entonces ya pudieron por fin entrar hacia territorio mexicano, y entonces sí, ya llegar por el sur también. Pero en ese momento se dio una gran batalla donde Winfield Scott, bueno, no una gran batalla, sino que Winfield Scott llegó y atacó el Veracruz, donde lanzó tantos disparos de cañón que en poco tiempo había 1,000 civiles muertos. Y la idea era penetrar por Veracruz, pero se llevó una gran sorpresa que luego platicaremos. Dun, 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 dun. Nos dejó con el final dramático. Y dijiste que durara 1 hora y estoy... Sí, no, sí. Prácticamente 1 hora. Muy bien, pues como ya se dieron cuenta, este va a ser pues la parte 1 y va a haber su parte 2, porque sí pensamos hacerlo en una solo, pero me dijo, no, pues dejaríamos muchas cosas de fuera, y creemos, pues como este es un episodio muy relevante para los mexicanos, que aparte nuestros compatriotas nos han estado pidiendo muchos episodios sobre pues diferentes temáticas de México, entonces creemos que lo mejor es darle pues la importancia y podernos extender a gusto sin que se haga un episodio de 2 horas, ¿no? Sí, y de hecho sigue lo más importante de las diferentes luchas. Y pues faltan los estados de Arizona, Nuevo México, California, cómo se llegó contra ellos y los héroes que participaron, porque así como Los Ángeles, California, que en ese tiempo se llamaba Nuestra Señora de Los Ángeles, fue defendida heroicamente. Wow. Hasta que les fue arrebatada, ¿no? Ah, ese nombre sí lo acortaron, no me los imagino. Los Ángeles, Vivo en Nuestra Señora. I live en Nuestra Señora. Los Ángeles. Los Ángeles era más fácil. Está cura, sí se me hace cura. Sí, traigo una playera aquí. Ah, sí. Que va a ser para este episodio y para la segunda parte, que dice... Sí, pues. Bueno.
Hazte para acá porque ahí te tapa el micrófono. Bueno, quienes estén en Spotify y no puedan ver, bueno, los de YouTube las están viendo al revés, así es que igual se las tengo que explicar. Dice, no one is illegal on stolen land. Significa nadie es ilegal En tierras robadas. Esto va para ti, Trump. Ay, sí. Dice Mexican territory seized by the US in 1848. O sea, el territorio mexicano que fue pues arrebatado por los Estados Unidos en 1848. Esta playera representa que pues con qué derecho muchos estadounidenses están diciendo a los mexicanos que cuando llegan allá que son ilegales, los tratan como basura, casi tratan mejor a sus perros que a los mexicanos, a los inmigrantes. ¿Con qué derecho? Si ese territorio es nuestro. Ese territorio es nuestro, están llegando a su patria. No les van a pedir nada prestados, no le están dando oportunidad de vivir ahí. Exacto. Es nuestro. Nuestro, culero, o sea, sí. No, sí, pues sí, o sea, pensando uno en eso, la verdad sí, pues da mucho pinche coraje, la verdad. Pero bueno, ya no queda, o sea, ya ni llorar es bueno, como dicen, pero sí me he quedado pensando muchas veces qué es lo que hubiera cambiado si nunca nos hubieran arrebatado ese territorio, ¿no? Si las cosas serían mejores, probablemente sí. Nunca lo sabremos. Son estados muy, muy, muy productivos, con muchos recursos. Quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero esta es la realidad de ahorita y tal vez, seguramente, pues, nuestros compatriotas conocen, pues, que ya se nos arrebató y tal vez no conocieron todo el proceso de lo que esto conllevó. Y también para nuestros amigos que nos escuchan en otros países, pues, si no sabían, esto nos sucedió. Se nos robó territorio de una manera cobarde y... Sí, exactamente, con mucha... Gandalla. Así es, gandalla, esa era la palabra. Manera gandalla. Y ahora ellos, pues, se adjudican ser una gran nación con grandes riquezas y eso, cuando nuestro territorio les da el 30% de su Producto Interno Bruto. Y son 50 y tantos Son estados, 50 ¿no? estados y 6 estados les dan el 30%. Les dan el 30% del Producto Interno Bruto. Nuestros 6 estados. Pero bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. No se vayan, es la hora de los saluditos. De los saludes. Perdón, quisiera hacer un acotamiento rápido. Ujú. No odiamos a los gringos, ¿eh? No, nada más queremos que chinguen. No te creas. Pero nunca estaremos de acuerdo con esa postura de que nos vean como que nos ayudan, nos permiten. No. No, mi ciela. No, mi reina. No, mis nenes. Ni tampoco estamos en favor de la postura de que discriminen otras razas, otros pueblos, por la razón de que son de otro lugar. Tranquilos, ustedes son un país de inmigrantes. Sí, es lo que más me saca de onda. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo se ponen a discriminar asiáticos, afroamericanos, latinos? Ustedes ni identidad propia tienen, o sea, ustedes su identidad precisamente es la mezcla de todas las razas, los inmigrantes, o sea, por favor. A los que son netamente, como dicen, netamente norteamericanos, mientras sus ascendientes estaban matando indígenas, nosotros teníamos abrazando a nuestros hermanos nativos, a nuestros indígenas. Donde aquí tienen derechos, tienen sus idiomas, tienen hasta respeto a sus costumbres. No podemos hablar de un México 1, México 2, México A o México B. Los reconocemos como tal. Y aquí hay una cultura muy, muy poderosa y muy sorprendente, mientras en su país estaban todavía en la edad de piedra. No es exageración, es literal. Wow. Eran cazadores recolectores, mientras aquí ya era una civilización en forma. Ya había astronomía, ya... Entre otras cosas, ¿no? Etcétera, un largo etcétera.
Bueno, pero, o sea, no es por disminuirlos ni nada. Un poco sí. Que me hago un poquito así, pero... Ni tampoco hay que... No estamos promoviendo el odio. No. Eso es historia. Esto es historia. Y como siempre, por unos pierden otros. Como también ya hemos hecho el ejemplo de que generalizan alemanes con nazis, no es lo mismo. También no todos los estadounidenses discriminan, ni son malos, ni nada. Claro que no. Esto va simplemente para quienes son racistas, discriminadores y se creen los dueños del territorio y no aceptan que su país pues está hecho de inmigrantes, básicamente. Y bueno, ahora sí, vienen los saludos rápidamente para Carlos Stinson, que hace unas semanas por Instagram me ayudó sugiriéndome unas configuraciones de audio que me sirvieron mucho, me ahorraron chamba. ¿Cómo se llama? Carlos Stinson. Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias. Me hiciste un buen paro. La verdad sí me ahorró chamba. Y aparte creo que ayudó. O sea, me ahorró chamba y aparte creo que mejoró la calidad del audio. Entonces, maravilla. Maravilloso. Otro saludo. Su usuario en YouTube es Chilango Exiliado, que seguido nos comenta en YouTube y sus saludos, bueno, sus comentarios suelen estar muy, muy cura. Entonces, gracias por... Muy simpático. Así es. Y vive en Oakland. Tal vez ¿En Oakland, California? Porque hay dos Oakland. Sí, Oakland, California. Entonces, si eres mexicano, estás en tu territorio, amigo. Sí, señor. Oakland es tu territorio. Así es. También, por último, para Melina Keledjian, se escribe Keledjian con K y con J. Ella es de origen armenio, porque ese apellido es armenio. Exactamente, ella es de la comunidad armenia de Argentina. Es quien te mandé el screenshot. Sí, platicaste, sí, te mandé precisamente pues por el episodio de el genocidio de Armenia. Nos escribió y pues nos dijo que muchas gracias y que ya tenemos pues amigos armenios que nos apoyan y pues... Gracias, muchas gracias. Qué maravilla. Por aceptarnos como sus amigos. Sí, no pensábamos que pues nuestro mensaje le fueran a llegar a armenios, ¿verdad? Pero pues armenios hay en todas partes, obviamente. Claro, como entonces... lo que estamos diciendo de todas las naciones hay en todas partes. Sí, exactamente. Entonces, muchas gracias, Melina. Qué gusto que este episodio que hicimos pues les haya llegado a ustedes. Y lo hicimos con mucho cariño, de verdad. Sí. Tratamos de ser muy empáticos porque debe ser terrible ver ver morir a tu gente y no poder hacer nada, y que también queremos aclarar, como ya lo habíamos dicho, no odiamos a los turcos. No. Al contrario, recibimos cosas muy positivas de cuando estuvimos allá en Turquía. Uh-huh. Y los admiramos y tienen un gran país. Y tienen unos tés muy deliciosos. Y bueno, pues nada, esos son los saludos de este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ojalá que lo hayan disfrutado. Y esperen que la segunda parte, pues en 2 semanas, porque la siguiente semana pues va a ser de ciencia, ¿verdad? Gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.